Buenas y bienvenidos una semana más a Construyendo Catedrales. Hoy os traemos un nuevo episodio sobre algo que os suele gustar mucho, las finanzas personales. Y esta vez trataremos la abundancia. Comenzamos. Muy buenas, ya tenía ganas de estar por aquí, un día más en la tertulia. ¿Qué tal estáis, chavales? Aquí estamos, dando el callo. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Bueno, pues hoy vamos a hablar de finanzas personales. Pero espérate un momento. Suscríbete al canal, por favor, y dale me gusta antes de empezar si quieres más contenido como este. Dale, Joel. Pues hoy vamos a hablar de finanzas personales y os quiero tocar una palabra que seguro que habéis escuchado millones de veces en el último mes, que es la palabra abundancia. Y entre abundancia y libertad financiera, ¿cuál habéis escuchado más? Las dos, sí. Igual libertad financiera, Sí, pero libertad financiera. Una quizá lleve a la otra o Dependiendo del algoritmo, ¿no? Hay muchísima gente libre financieramente, por lo visto. cada vez más. Y más joven. Bueno, pues el tema de la abundancia y la libertad financiera, me he topado con un podcast de una persona pues bastante relevante en este mundo de las finanzas y de la economía, y es Sergio Fernández, ¿no? Y hacía, bueno, pues como una historia sobre el camino hacia la abundancia, que tiene 5 etapas, ¿no? Seguro que habéis escuchado esto de vibrar en abundancia, dar todo. Hay muchísimos reels, hay muchísimos memes que nosotros los compartimos por el grupo de WhatsApp de Construyendo Catedrales, al que un día de estos pues lo abriremos para todos vosotros, ¿no? Sí, en claro. primicia, Sí. pero él decía que hay 5 etapas, ¿no? La primera etapa para el camino a la abundancia es esa etapa de huérfano, en el que todos necesitamos pues algo de los demás, dependemos de los demás, ya sea de nuestra familia, de nuestros padres, es decir, es un poco totalmente dependientes de alguien ajeno, externo, ¿vale? La segunda etapa, pasamos de huérfano a vagabundo. Esta etapa es un poquito más ya cuando eres estudiante y lo que buscas son relaciones, es un poco explorar el mundo, hablar con el resto y bueno, pues relacionarte un poquito con la gente y explorar. Aquí hago un inciso, ¿no? Hay muchísima gente, decía Sergio Fernández, que se queda en estas 2 etapas. Viene en la del huérfano, viene en la del vagabundo, porque el Estado es propiamente el que le gusta que haya mucho huérfano y muchas personas que dependan del mismo, ¿no? Vosotros lo habéis comentado 1000 veces, no sé si queréis tocar algo o... Sí, a ver qué iba a hacer el Estado sin esta gente, desde luego. O sea, suele ser uno de los propósitos, ¿no? Que te mantengas ahí, ese paternalismo, tener ese paternalismo. Una vez que hemos pasado la etapa del huérfano y la etapa del vagabundo, pasamos a una tercera etapa, aquellas personas que llegan, que es la etapa del mártir, en este camino hacia la abundancia, ¿vale? La etapa del mártir suele llegar en torno a los 30 años, podríamos ser nosotros, y es esa etapa en la que trabajas a tope, te desarrollas profesionalmente, pero llega un momento que no puedes trabajar más horas, porque el día te come, ¿no? Y lo único que te queda es decir, bueno, pues que bien lo haces, que te has desarrollado profesionalmente, pero que no tienes horas para hacer más que trabajar. Y aquí es donde mucha gente pues realmente se atasca y se atranca. No sé si vosotros os veis en esta situación, ¿no? Bueno. O conocéis a gente o sentís No sabes, este sí, camino... pero podría estar la mayor parte de la gente, ¿no? Aquí en este grupo, entiendo yo, ¿no? Al final casi todo el mundo tiene su carrera profesional y bueno, trabaja sus horas y ya está, no tiene más ambiciones o no tiene más cosas, ¿no? Y entiendo que tampoco son compartimentos estancos, es decir, Claro. aunque tus circunstancias no cambien, ¿no? Y tengas eso, hablabas antes, de en torno a 30 años más o menos has conseguido un trabajo estable en el que quizá no tengas esa abundancia que pretendes conseguir, trabajas muchas horas y habrá momentos en los que quizá te sientas más a gusto, creas que tienes unas buenas condiciones y te puedes permitir pequeños lujos, pero quizá haya otros momentos en los que igual te sientes infravalorado, digamos, profesionalmente o infradesarrollado. Entonces, aun estando en ese mismo compartimento, las sensaciones que vas teniendo a veces no dependen solo de dónde te estás moviendo en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que quizá quedan aún 2 etapas más por comentar, pero que todos nos hemos movido a lo largo de nuestra vida o a lo largo de distintas etapas en distintas fases, ¿no? 100%, yo creo que, bueno, yo estoy probablemente en esa etapa, o al final cuando yo lo escuchaba, digo, me siento bastante identificado con la etapa de mártir, pero la idea es intentar pasar a esa 4ª etapa, ¿no? Esa etapa de guerrero, esa etapa en la que realmente tienes un propósito y trabajas por unos valores, lo tienes muy claro, ¿no? Y vas por allí y si no te sale, pues te quedas palma, ¿no? Pero si te sale, pues has cumplido tu propósito. Y este momento en el que tú llegas
si sale bien, pues lo revientas, ¿no? Porque realmente te sientes lleno, eres feliz, eres capaz de delegar todas esas actividades que ya has pasado por esa etapa de mártir, eres capaz de ayudarte de esa gente, y creo que aquellas personas que llegan a la etapa de guerrero pues pueden encontrar pues ese propósito que buscan. Y por último, hablaba de la etapa de mago, esa etapa en la que dicen que hay como una inteligencia superior o una suerte, o llámalo como tú quieras, en la que tú tienes que ser lo suficientemente listo para pensar que no todo depende de ti. Y que aquellas personas que realmente son abundantes o que tienen libertad financiera, está claro que han hecho un trabajo y un desarrollo personal muy grande por el paso de todas ellas, porque realmente no puedes llegar a mago sin haber pasado antes por mártir, y te tienes que levantar día a día y sin ese propósito y sin ese valor, pero que llegar a mago pues realmente tiene un tema de que no solo depende de ti, sino ya depende del equipo que tiene alrededor, del contexto, del tiempo, de aquel producto o servicio que desarrolles, de la tendencia, un montón de cosas. Me parece interesante esto, porque muchas veces sí que es verdad que se está abusando mucho, o es la percepción que me da a mí, que se abusa mucho pues de poner el trabajo, ¿no? Y de que tienes que trabajar mucho y trabajar duro y demás. Y yo creo que más o menos aquí estamos bastante de acuerdo con eso, pero a veces se nos olvida también el factor suerte y el factor contextual, ¿no? Tu propio entorno te condiciona, y hay muchas personas pues, que no se han podido desarrollar, o simplemente no has tenido la suerte, o no has tenido ese clic con el que has dado, o lo que sea, y parece como que no se tiene en cuenta, ¿no? Parece como que si no eres multimillonario es porque no quieres, ¿no? Es una cuestión de decisión. Bueno, a ver, puede ser que la voluntad sea condición necesaria, ¿no? Y el trabajo puede que también sea condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es un poco lo que diría yo en este aspecto. Yo lo que veo, al final, o la moraleja un poquito que le saco a esta historia o a estas etapas que nos has puesto encima de la mesa, Joel, es algo a lo que nosotros hemos hecho referencia en varias tertulias que hemos traído este año ya, ¿no? Y que es el tema de que es un proceso, ¿no? No solo la propia vida, sino a la hora de desarrollarte, y cuando quieres llegar a un fin y tienes un propósito, cuando hablabas, por ejemplo, de esa etapa de guerrero, que, oye, cuando eres un recién nacido, cuando eres un niño, pues es evidente que vas a estar en la primera etapa. Pero a la par que te vas desarrollando, digamos, personalmente, digamos, o de manera fisiológica, pues también te tienes que ir desarrollando de manera personal y de manera profesional. Entonces, si te vas saltando etapas, si tú ahora tienes 16, 18 años, ni siquiera has empezado la universidad o a formarte técnicamente de verdad, y no dejas de ver reels, memes, etcétera, etcétera, de cómo vas a ser millonario, empiezas a ver a determinados influencers que te están vendiendo ya el paso 5, igual, o la etapa 5, pues esa no es la realidad. Y golpes de suerte pues te pueden llegar, y la lotería sí, pues le puede tocar a uno entre 1 millón, pero eso no va a ser lo normal, ¿no? Entonces, no hay nada de malo en que tengas 30 años y estés en la etapa 3, sino que tengas esas ganas de tener un propósito y llegar a esa etapa en la que vas a ser un guerrero, de ir progresando, ¿no? Y luego, pues como dice Valentín, pues hay una condición que no va a depender de ti, puedes estar poniendo todas las ganas del mundo y que las cosas no te salgan, igual puedes caer 1, 2, 3 veces y te acabas saliendo a la cuarta. Y luego, pues, algo que nos han comentado también algunos entrevistados que hemos traído, que es que no solo se trata de llevar a cabo ese proceso y llegar, por ejemplo, en este caso, de la etapa 1 a la etapa 5, sino de vivir ese proceso, de ir llenando la mochila. En la etapa 1 vivo las vivencias que me tocan, disfruto de ellas y las meto en la mochila, lo mismo en la etapa 2, y ya no solo un fin, sino también el propio proceso. Es decir, yo creo que esto es algo que trasciende el tema de las finanzas, ¿no? Sí, claro. Sí. Además que somos bastante duros con nosotros mismos, ¿eh? Es decir, cuando vemos todo el tiempo este tipo de mensajes, si no eres capaz de disfrutar de ese camino que nos dice Abel, es como que siempre te estás fustigando, porque no estás persiguiendo algo que no vas a alcanzar nunca, ¿no? Entonces tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Es decir, cuando estás poniendo el trabajo tienes que disfrutar del proceso, porque si no es como siempre intentas alcanzar algo y nunca te satisface, ¿no? Hay una frase que además me pusiste hace poco, Abel, o me la recordaste, es que lo importante no es el fin, sino el durante, y es un poco el resumen de lo que estáis diciendo. Y hay otra cosa que os quería comentar, no estaba ni mucho menos en el guión, si podemos decir que aquí hay algo guionizado en estas tertulias, pero yo estaba trabajando
y hablé con un empresario realmente y le dije, joder, es que a mí me gustaría contratar a alguien para que hiciese estas tareas y demás. Y dijo, mira, si todavía no le has contratado es porque realmente no estás preparado para contratar y no estás en ese punto para delegar. Una vez que hagas tú eso, hagas todos los procesos, realmente puedas, no sé, tener todo el expertise que se necesita para poder, no lo sé, formar a esa persona que entre dentro de tu equipo, llegará el momento y seguramente podrás hacerlo, pero de momento no estás en ese momento, entonces no sueñes con contratar y hacer un equipo de 7, 8 porque puede ser la soga al cuello. Claro, es que es importante curtirse también, saber lo que estás delegando, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de delegar, no ha delegado en su vida nada, ¿no? Es decir, si tú no has hecho lo que estás mandando a hacer, si no tienes más o menos el culo pelado, ¿no? de trabajar, ¿qué vas a delegar, no? Si no sabes, no sabes ni lo que le tienes que exigir, ni lo que le tienes que pedir, ni nada. Antes de nada, tienes que poner el trabajo otra vez de nuevo. Vamos con la segunda cosa de un poco de la tertulia que os quería comentar. Y yo más o menos sé un poco vuestra respuesta, pero me gustaría que la compartieseis también con las personas que nos estén escuchando. Y es, vosotros realmente cuando ahorráis para algo, yo qué sé, una bicicleta, un coche, a mitad de camino, si os aparece otro coche o otra bicicleta o otra casa más barata y tienes esas ganas ya de estrenarlo, ¿te lo compras o realmente esperas a ese fin, a ese objetivo final que probablemente pues lleve un esfuerzo económico más grande? Empieza tú si quieres saber. No sé si me he explicado, Sí, pero... más o menos te he entendido, sí. Eso es, yo creo que te he entendido. Y bueno, tampoco sé darte una respuesta muy cerrada, la verdad, porque como antes te decía, que casi vivir es un proceso, pues en el ahorro pasa lo mismo, ¿no? Tú puedes tener un poco tu objetivo, igual no tienes un objetivo de ahorro tan a largo plazo, siempre puedes tener, oye, quiero comprarme una vivienda, quiero comprarme una segunda residencia, ahora quiero tener este vehículo porque siempre me he comprado vehículos de segunda mano y ahora quiero comprarme un vehículo nuevo. Pero van surgiendo necesidades a medida que vamos avanzando en la vida. Y luego, por otro lado, igual tú tienes objetivos de más corto plazo, que tu objetivo de más corto plazo es simplemente ser capaz de ahorrar 300, 400 euros al mes y no tienes un objetivo a 5 años vista. Y cuando llevas 3 años, se te presenta esa oportunidad, esa necesidad o esas ganas de comprarte una bicicleta. Entonces, yo creo que esto es una respuesta bastante subjetiva, que cada uno responderá una serie de cosas. Yo lo que recomiendo es ir ahorrando, establecer un objetivo de corto plazo, pero crear un hábito y una adherencia para mantenerlo a largo plazo, y eso te va a hacer igual que no te surja de repente la necesidad de me quería comprar una bici que vale 4.000 euros, pero he ahorrado ya 2.000 y no puedo esperar más. Pues si eres capaz de haber ido adelantando todo ese ahorro desde antes y generar ese hábito de ahorro mes a mes, pues igual no tienes que decidir, ¿no? Y adelantar el proceso de desinversión o de gasto porque no te llega para lo que realmente querías. No lo sé. Sí, lo que Yo creo que ha contestado lo que quería que contestase, sí, realmente. Sí. ¿Tú, Valentín? Sí, además es que yo creo que lo comentamos en el episodio en el que hablamos sobre el ahorro, ¿no? Al final, si tu primer gasto, ¿no? Entre comillas, tu primer gasto es tu propio ahorro, ¿no? Es decir, si ya has hecho los deberes, si ya has hecho el trabajo previo y después tienes que decidir entre una bici de 300 euros o una de 1.500, pues bueno, si ya has hecho el trabajo de ahorrar y puedes tomar esa decisión después de ahorrar, habiendo hecho lo primero lo que tenías que hacer, bueno, pues con lo tuyo queda. Luego ya depende un poco de la persona, pues si tiene muchas necesidades materiales o no las tiene, ¿no? Pues yo en mi caso, por ejemplo, no soy una persona que tenga... O sea, a mí soy bastante... No sé, me da bastante igual en general todo. No soy una persona caprichosa en ese aspecto, así que, bueno, pues depende un poco de la persona. Esta pregunta la uno porque él decía que las personas, por lo general, aquellas personas que no vibran, ¿no? o que no tienen abundancia, es realmente porque se rodean de cosas feas y sin valor. Tú, aunque seas una persona que realmente vas bastante justo, tienes que guardar, pues ya hemos dicho que dentro de tu nómina, de tu primer gasto es el ahorro, también tiene que haber una parte realmente para rodearte de cosas buenas, bonitas y de calidad. Entonces él habla, por ejemplo, de que si tú no te puedes ir 20 días de vacaciones, que es mejor que te vayas 2 días de vacaciones o 3 a donde quieres con unos estándares de calidad bien altos, que te vayas 17 días a donde nadie quiere o para lo que te llega. No sé si esto estáis de acuerdo o no. Os pongo otro ejemplo. También hablaba de que si tú no puedes comprarte ese coche de tus sueños, pues no te compres uno peor. Es decir, alquílalo.
siente lo que es ir en ese coche con el que tú sueñas y a partir de ahí elevas tus estándares de calidad, al igual que en vez de comprarte 10 camisas, hazte una camisa a medida en el que tú te sientas cómodo, en el que te sientas realmente, porque eso lo exteriorizas al mundo y cuando tú exteriorizas al mundo que cosas bonitas o de calidad, pues atraes a esas cosas. No sé si estoy muy de acuerdo. O sea, me imagino que él también llevará mucho tiempo en esto, no lo conozco a él tampoco, pero me imagino que llevará mucho tiempo en esto y tendrá sus motivos, él será capaz de desarrollar esto y sabrá por qué lo dice, ¿no? La verdad es que yo no sé si estoy muy de acuerdo. Es decir, entras en terreno cualitativo, ¿no? Por ejemplo, cuando has comentado lo de las vacaciones, o sea, yo necesitaría saber más en concreto a qué te refieres, ¿no? Con un viaje de mayor calidad o elevando los estándares. Como no sé exactamente lo que es eso y habría que definirlo bien, claro, si me preguntas a mí entre 2 días de vacaciones en un hotel de 5 estrellas en Dubái, por ejemplo, y 2 días allí y de vuelta, o 17 días en mi pueblo tumbado en una hamaca, si me preguntas a mí, igual en otra persona no lo sé, pero si me preguntas a mí, prefiero los 17 días tumbados en una hamaca. Pero 100%, vamos, o sea, no me cabe ninguna duda. O sea, que eso al final yo creo que es muy individual, ¿no? Y bastante subjetivo en general. Eso es. Yo por no repetirme, sí que quería hacer un inciso, y antes has hablado que en la etapa 3 de ese proceso de la abundancia, ¿no? Que es donde se mueve gran parte de la población, cuando eres un poco un mártir, ¿no? Claro, yo creo que es contraproducente esta recomendación. ¿Por qué? Porque si al final dices, oye, eleva tus estándares, aunque te puedas permitir menos, hazlo o sacrifícate, o por ejemplo, respecto al tema del coche, alquílalo, al final es la miel en los labios para no llegar y condicionarte de cara a futuro de lo he probado, lo quiero y quizá encima me acostumbre a que no puedo vivir sin ello y tengo que repetir este proceso año a año y genera un problema, porque el primer año igual lo puedes hacer con recursos propios, pero el segundo igual pides un préstamo, tiras de la tarjeta. Entonces yo creo que a la mayor parte de la población esto le generaría un hábito que sería contraproducente. Creo que esa es mi opinión, si lo estoy entendiendo bien. Sí, además yo creo que las redes están infestadas. Yo no sé si él fue el primero que impulsó esta idea, pero la percepción que tengo, no sé, de la secta de Yados o este tipo de cosas, gente que va por ahí con coches alquilados. Quiero decir, no sé, es como el imán al que quiero, pues sí, no sé, si me preguntas a mí es que lo digo, yo como no soy una persona que requiera de mucha... O sea, yo veo un pobre personaje de estos, perseguir un Porsche o un Cayenne o un Audi o lo que sea, y es tu único propósito en la vida es alcanzar ese vehículo, o lo tienes que alquilar para aparecer o porque eso te acerca a no sé qué, no sé, a mí me da más lástima que otra cosa, sinceramente. Por eso te digo que me gustaría saber también un poco por qué lo dice él y que lo desarrollara un poco más, ¿no? Pero bueno, sin más. Sí, también son opiniones, Sí, desde luego, al final y luego la vida de cada uno, pues entras en un terreno ya que es bastante subjetivo, ¿no? Pero a veces se demoniza el consumismo, ¿no? Siempre se habla de Estados Unidos, a veces, y además se confunden los términos de consumismo-capitalismo, ¿no? Y se demoniza el consumismo, pero luego, por otro lado, también siempre se demoniza el ahorro, la frugalidad, generar este tipo de hábitos, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que debería tener mejor concepto el vivir con casi minimizar las necesidades, ¿no? Dedicar el dinero a aquello que quizás sea más importante, como puede ser alcanzar un determinado nivel de libertad financiera. Sobre todo para cosas que no son necesarias. Es decir, cuando la diferencia es cualitativa. Es decir, porque no es perseguir el Porsche o el Ferrari. Es que tú tienes un SEAT que funciona, que sirve para lo mismo, es decir, la función la cumple igual, que es si me tengo que ir a Madrid o tengo que ir al trabajo en coche, la función la cumple igual, es decir, es un coche por otro. Simplemente lo que cambia es la cualidad, ¿no? O sea, no es una necesidad de transporte real, en realidad es una cuestión pues, de estatus o de, no sé cómo llamarlo. O sea, es más cualitativo, ¿no? Que tengas algún tipo de necesidad. Yo estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho Abel, que para la gran mayoría, para la gran masa, puede ser algo contraproducente o peligroso a nivel de sociedad, pero sí que es cierto, y a mí me ha ocurrido, que depende con qué cosas vayas, y son totalmente materiales, banales totalmente, tu percepción hacia ti mismo es diferente y ya como te expresas con el resto de la gente también. Es decir, tú no andas igual con un traje que con un chándal y eres la misma persona, porque yo no me pongo traje, pero eres la misma persona, pero no sé por qué ya andas diferente. No es lo mismo que lleves en la muñeca un reloj que no lo lleves y te da la hora el móvil,
quiero decirte. Entonces, sí puedo llegar a entender en algún momento pues algún tipo de cosas de estas, y yo, sinceramente, sí que he intentado aplicar dentro de mi pequeño mundo, pues el decir, pues mira, pues hoy quiero entrar a esta tienda porque quiero conocer, pues no sé, la experiencia de entrar, el qué otro mundo existe y ver cómo te sientes, ¿no? Que puede ser muy banal o no, pero yo creo que puede ser interesante. Bueno, pues este tema seguro que la gente lo comenta y os agradecemos los comentarios, y nos iríamos con la última parte, ¿no? Un debate que os lanzo es: ¿creéis que todo el mundo es emprendedor por naturaleza o creéis que los emprendedores salen después de ver un reel? Dale, a ver. Contesto rápido. Yo creo que todo el mundo es emprendedor potencial por naturaleza, pero que luego no todo el mundo ni tenemos las mismas cualidades, ni todo el mundo está hecho o preparado para dar ese paso, para asumir las consecuencias, para moverse en ese terreno del emprendimiento, y aquí vosotros lo vais a poder contestar mejor que yo. Entonces, simplemente me quedo con que creo que todos somos emprendedores potenciales. Claro, al final es eso, todo el mundo tiene una empresa, ¿no? No tiene por qué ser en términos jurídicos o simplemente en cuestión de ley. Al final, en la acción humana de Mises, ¿no? Precisamente se habla de esto, ¿no? De los fines últimos que tiene cada persona, de los medios que utilizamos y de los procesos que seguimos para alcanzar esos fines, ¿no? Al final eso es una empresa, cada uno tiene la suya. Que sea en términos jurídicos, pues eso, una sociedad o sea lo que sea, bueno, pero tu empresa no tiene por qué necesariamente ser lo que consideramos hoy como una empresa como tal, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo es emprendedor? Por supuesto que sí. Otro tema es que lo asocies más a algo profesional, o que lo quieras desarrollar en algo más profesional, o tengas simplemente otro tipo de fines que no tienen absolutamente nada que ver con lo profesional, ¿no? Entonces eso, así lo veo yo por lo menos, no sé. Yo también me uno un poco a vuestro pensamiento, y lo veo sobre todo en los niños, que trabajo bastante con ellos, que realmente ellos buscan soluciones, buscan ideas, no les sirve uno como respuesta, que no pueden mover eso, que pesa mucho. Bueno, pues claro, yo lo voy a intentar, ¿no? Y para mí eso es un poco el trasfondo de un emprendedor, que es intentar luchar por un fin, que lo puedes hacer, como decía Valentín, desde un término jurídico, desde tu vida misma, con tu propia economía, con tu propio círculo, ¿no? Sí que es cierto que aquí me gustaría meter algo, que no sé si estáis de acuerdo, pero creo que las empresas cada vez buscan más perfiles de falsos emprendedores. Es decir, no quieren un emprendedor nativo, porque realmente un emprendedor por naturaleza no va a poder estar haciendo una cosa durante 6 meses seguidas, a modo de que te tienes que mover, no sé por qué, hay algo que dentro que te lo pide, pero sí es cierto que ese perfil de emprendedor falso, por así decirlo, que saque los proyectos, que tenga iniciativa, que quiera resolver dificultades, no sé cómo lo veis. Sí, a ver, yo lo veo, o sea, no sé a nivel empresarial si esto se demanda o no, pero desde luego me parece un perfil interesante de persona para tener en cualquier empresa, ¿no? Una persona que tenga ese espíritu emprendedor todavía, porque es algo que desde etapas bien tempranas se capa, o sea, rápido te dan un golpe detrás de las orejas, como a los conejos cuando están ahí, rápido se te capa esta visión emprendedora, no solamente, o sea, en general, la sociedad, no solamente el Estado, sino incluso tus propios amigos o familia, dentro de las propias colegios, también, dentro de las propias empresas, es decir, se te capa esta visión emprendedora, o se te va quitando este tipo de ilusión de cuando eres niño, eso que dices que siempre quieres hacer o quieres buscar o quieres saber, eso al final se te va quitando, pero sí que es cierto que para una empresa puede dar bastante valor añadido ese tipo de perfil, ¿no? Y además es que es como un win-win, porque es una persona que a lo mejor le mola mucho el rollo empresarial o el rollo emprendedor, pero no quiere asumir a lo mejor los riesgos, ¿no? que tiene un empresario, es decir, oye, o una persona con una empresa. Es decir, a mí me mola el rollo de ser emprendedor, de tener ahí un objetivo claro y andar en línea a ese objetivo, a ese proyecto, pero no quiero asumir el riesgo del capital que tengo, o simplemente o el esperar, ¿no? Es el tiempo que también se remunera de los empresarios, ¿no? Pues me parece un perfil interesante, sí. No sé si se demanda o no, que tú sabrás porque lo has comentado.
Bueno, yo lo he escuchado realmente y a mí se me alinea bastante con mi pensamiento. Creo que las personas que realmente sean capaces de entender la misión, la visión de una organización y que a la vez la hagan suya, la entiendan y la quieran desarrollar, me parece espectacular. Y yo creo que sí que hay gente de esta. Sí, a ver, y además que yo creo que cualquiera que tengamos empresa es lo más deseable, ¿no? Tener una persona que entiende lo que tú quieres y que te acompañe en ese proceso, ¿no? Sería un poco lo ideal a nivel empresarial. Pues esto es todo por hoy. Yo no sé si queréis añadir algo más o si os ha gustado, dadle like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta la próxima. Chao.